Tenga usted muy buen día. Muchísimas gracias por estar nuevamente en compañía de Vea Canal y por supuesto de este su segmento Gotitas de Miel. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y es un verdadero gusto estar reunidos para platicar acerca de las buenas nuevas de la palabra de Dios. Por supuesto, estas gotitas de miel que a todos nos endulzan el corazón. Y efectivamente seguimos platicando acerca de las festividades de Santa Convocación. Para hacer un muy breve repaso, déjeme decirle a usted que la importancia de estas festividades estriba en que ellas, todas y cada una de estas 8 conmemoraciones santas, son lo que diríamos la columna vertebral de las escrituras y sin ellas, sin el correcto entendimiento de ellas, es imposible prácticamente estudiar Biblia. Y por supuesto, mucho menos podríamos entrar en el campo precioso de la profecía y de la escatología, porque ellas son el mapa de regreso a casa. Así, después de la salida del pueblo de Israel de Egipto, recordará usted que inmediatamente esa primera noche se conmemoró la primera Pascua y después le sucedió la festividad de panes sin levadura. Y fue ahí donde vimos milagros portentosos y Dios, tal y como lo había advertido desde el principio, dejó ver su gloria y permitió que su pueblo saliera de la esclavitud de Egipto y de las garras de Faraón. Así que, determinado en el libro de Levítico, capítulo 23, vemos señalado que la primera festividad alta es ni más ni menos que Pascua, el Pesaj. Le sigue, como habíamos dicho, la festividad de panes sin levadura o Hamatzot. E inmediatamente después, al terminar estas, después de 7 días de la festividad de Hamatzot y dependiendo del Shabbat semanal, así se conmemora entonces la festividad de primicia de los primeros frutos. Estas 3, por supuesto, sabemos que han tenido su cumplimiento profético en Jesucristo, en la cruz, en su sepultura y posteriormente en su resurrección. Pero 7 semanas después, más un día, usted sabe lo que sucedió, la gloriosa resurrección. Y sí, efectivamente, se conmemora, de acuerdo también a lo establecido por el Señor, la festividad de semanas y en griego, Pentaconta o Pentecostés, la cuenta de 50. Y es que déjeme decirle que por supuesto esto también era una prefiguración a lo que luego se cumpliría allá después de que Jesucristo haya resucitado y ascendido a los cielos. Exactamente 7 semanas después de este milagroso suceso, hermoso suceso de gloria, entonces desciende el Espíritu Santo al día 50, exactamente tal y como la sombra profética descrita en el Antiguo Testamento lo anunciaba. Así que déjeme decirle que nosotros entendemos por la revelación del Espíritu que estas primeras 4 festividades pues ya están cumplidas en la figura de Jesucristo, nuestro Mesías, Jesús nuestro Dios. Pero luego damos paso a las festividades de otoño y estas son Yom Teruah o el Día de la Trompeta, de la cual ya hemos platicado, además el Día de Expiación o Yom HaKippurim. Posteriormente, el día 15 del mes de Tishri, empieza la festividad por 7 días de Sukkot, terminando con la última festividad del calendario religioso, y este es el 8º día, o Simchat Torah, regocijo de la Torah, y como todos sabemos, el 8º día representa una etapa nueva, un reinicio, sí, efectivamente, cielos nuevos y tierra nueva, tal y como lo señala Apocalipsis. Así que voy a aprovechar para hacerle una invitación a usted. Estamos prontos a dar inicio a nuestros seminarios presenciales acerca de los últimos tiempos. Si usted le interesa asistir, por favor, escríbanos por esta vía o bien al WhatsApp 5631-3031, que es el WhatsApp Business de Ministerio Cielo Olivo, y por ahí le daremos todas las indicaciones al respecto. No se lo pierda porque estaremos platicando acerca de cómo ubicarnos en esta línea justamente que nos traza las fiestas de Santa Convocación,
¿Cuáles son los tiempos que estamos viviendo? Como dice en la Biblia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero además, ¿qué relación hay con todo lo que estamos viendo en el mundo acerca de las guerras y rumores de guerras? Con esa guerra tan nombrada, Armagedón, Gog y Magog, la guerra del Salmo 83, ¿la Biblia lo ha profetizado antes? ¿O qué pasa al respecto? ¿Estamos en tiempos finales? ¿Cómo determinamos todo esto? ¿Cuáles son las señales de su pronta venida? ¿A qué se refiere la palabra pronto? Sabemos, en la Biblia está descrito cuáles son los pueblos que atacarán a Israel. ¿Hay señales ocultas que están en el texto bíblico? Pues de todo esto estaremos platicando en estos seminarios presenciales en donde queremos tener una relación directa con usted, que usted pueda hacer sus comentarios, que pueda también lanzar sus preguntas y sus inquietudes y poder tener un tiempo delicioso hablando de la palabra, degustando un cafecito y un coffee break y, por supuesto, platicando de lo que nos interesa, estos tiempos que estamos viviendo. Pero regresemos entonces y ubiquémonos. La semana anterior estuvimos platicando acerca de la fiesta de trompetas, o la fiesta del soplo, o la apertura de las puertas, el día del juicio, el día en que se leen los libros, recordará usted. También la coronación del rey y el día del casamiento. Por supuesto, todas estas implicaciones o esta temática es lo que aborda la festividad de Yom Teruah. Además, platicamos acerca de por qué se llama el día largo y por qué se llama el día escondido. Oh, sorpresa, gran sorpresa cuando nos encontramos que Jesucristo mismo avala estos nombres cuando habla acerca de las señales de los últimos tiempos allá en Mateo 24. Así que hoy caminaremos un poquito más y dejaremos ya las festividades del día 1 y 2 del mes de Tishri, que ya pasaron. Estas son la festividad de Rosh Hashanah, inicio de año, Yom Teruah, o toda la temática y por esa causa todos los nombres que yo le acabo de mencionar. Luego, la semana pasada yo le platiqué a usted que empezaríamos a hablar de la festividad de Yom HaKippurim, tal y como aparece en el texto bíblico, conocida coloquialmente como Yom Kippur, o el día de expiación o el día de perdón. Esto se refiere ni más ni menos a las kippah, a las kippot, o las capas que nos separan de Dios. Y aunque no vamos a hacer hoy un ejercicio profundo acerca de la lengua, sí déjeme decirle que la figura que representa todas estas clipá o clipots, debiéramos decir en plural, se refieren a la cesta donde Moisés fue puesto en el río. Pero además también nos habla del arca del pacto. Así que debemos hacer un estudio minucioso acerca de esta palabra para entender a qué se refiere esta prefiguración hermosa que por supuesto también nos habla acerca de Jesucristo. Cuando el sumo sacerdote descrito allá en el libro de Levítico, o Vayikra, capítulo 16, nos habla de esta ceremonia hermosa de la cual yo le voy a platicar en breve. Y es que déjeme decirle que además es importante que entendamos que el día 1 y el día 2 se celebra Yom Teruah, el día 10 se celebra Yom HaKippurim y el día 15 se celebra, de acuerdo al calendario bíblico, la festividad de Sukkot. Hay 4 días entre una festividad y otra. Y los sabios explican que de la misma manera, oiga usted esto hermoso, que de la misma manera que hay un tiempo entre el día de expiación y el día del perdón y el día de entrar en la azúcar, verá usted cómo se nos va a abrir el entendimiento cuando hablemos acerca de las azúcares la semana entrante. Porque es ni más ni menos que el cuidado que Dios tiene sobre nuestras vidas. Déjeme decirle que Dios mandó al pueblo de Israel que viviera
en estas sucas, en estas cabañas, a lo largo de 40 años en el desierto, y esto se conmemora en la festividad de Sukkot. ¿Por qué le estoy contando todo esto? Porque definitivamente existe una relación hermosa entre una cosa y otra. Explican los sabios que así como estos 4 días entre una fiesta y la otra se utilizan para preparar las sucas, para vivir esos 7 días, y entre paréntesis, para que entremos en contexto, prefiguración de lo que nosotros llamamos el milenio y lo que los judíos llaman el tiempo del Mesías. Esos 4 días, cada uno corresponde a una de las letras del Shema Meforash, y esto quiere decir el nombre de 4 letras del Tetragramatón, Yod He Vav He, porque de la misma manera que se van levantando las sucas, nosotros vamos levantando las sucas, el Señor va formando su imagen en nosotros, y esto tiene todo el sentido. Déjenme, poco a poco vamos a ir entrando en el contexto, y entonces encontraremos esas prefiguraciones lindas que nos da el entender el Antiguo Testamento. Pero déjenme saludar, por favor, a Víctor Manuel Gordillo y a Josué Martínez. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión, y a cada uno de ustedes que luego nos escribe, que ve nuestros estudios y que, por supuesto, nos envían palabras de mucha exhortación y ánimo, y alguna que otra pregunta que son muy interesantes y que nos hacen crecer a todos y aprender juntos. Pero bien, regresemos entonces, por favor, al día de expiación. Déjenme decirle que este es el día que los hebreos tienen como más santo en el calendario bíblico. Y es que es un día en donde, de acuerdo al Levítico 23, que usted me va a permitir y leamos, es un día en el cual se atisban muchas cosas para el final de los tiempos. Así, véngase conmigo, por favor, al libro de Levítico 23, al verso 27, y dice así: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, o Yom HaKippurim. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes de la tarde, a tarde guardaréis vuestro reposo. Muy bien, pues déjeme contarle que efectivamente de tarde a tarde, cuando comienza el día hasta que acaba, son 24 horas de un ayuno muy solemne. El pueblo de Israel acostumbra a vestirse de blanco, y todo esto tiene un significado hermoso. ¿Por qué hacen ayuno? Pues como acabamos de leer, hemos visto que dice: y afligiréis vuestras almas. Esto se refiere a la nefesh, y en un sentido textual, literal, esta palabra se refiere al pescuezo. Así, lo que la Torá nos está enseñando es que, en términos del secreto, en términos de la interpretación, es que el cuerpo va disminuyendo, porque cuando no comemos, no bebemos, el cuerpo va muriendo, y el alma, por el contrario, va creciendo. Es así como la prefiguración de vestirse de blanco habla de algo que ni más ni menos que el apóstol Pablo nos habló. Saludos, mi querido Jaim, muchas gracias por estar aquí, bendiciones, un beso y un abrazo para ti, muchas gracias. Saludos también, estimado Leonardo, muchas bendiciones hasta América del Sur, muchas gracias, hasta Ecuador, y Jaim hasta Bulgaria, muchas gracias. Muy bien, pues continuemos con el relato. Le decía que esta prefiguración habla de aquel verso hermoso en Tesalonicenses, también descrito en Corintios, y se lo voy a leer en un momento. Pero Pablo nos explica que habrá un tiempo
y de esto también vamos a hablar, por supuesto, en los seminarios. Habrá un momento determinado por Dios en donde los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que habremos quedado, dice Pablo, seremos transformados en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y es que esto tiene su parangón aquí en 1 Corintios 15, 53, 55. Déjenme que se lo lea. Y dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero además, vámonos por favor a 2 de Corintios. Vea usted el... permítame, vamos a ver. A ver, déjenme un momento que se me cerró. Acá está. Ok. Dice acá, estoy ahorita en el texto de 2 Corintios 1, verso 6, y dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera. Bueno, nos vamos a saltear eso y nos pasamos al verso 9, donde dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quienes esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor. Bueno, y continúa. Ve usted cómo de manera insistente Pablo nos habla precisamente de la resurrección de los muertos. Pablo nos habla de esta transformación que hemos de vivir. Y es que, déjeme decirle que Jesucristo mismo, cuando sube al monte y le muestra a unos pocos la transfiguración, que en el griego se traduce como metamorfosis, déjeme decirle que está hablando específicamente de este evento que la festividad de Yom HaKippurim está anunciando. Sí, efectivamente, tal y como lo dice la carta a los hebreos. Saludos y bendiciones, Percival GT. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bien, véngase conmigo, por favor, al capítulo, aquí está, al 12, verso 27. Y dice, y esta frase, aún una vez indica la conmoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Efectivamente, toda la palabra es una y la intención es una sola, llevarnos de regreso a casa. Y para eso, el único camino, la única puerta, es Jesucristo a través, por supuesto, de ese sacrificio salvífico en la cruz del Calvario, nada más. Pero estas festividades son la descripción de todo ese plan de salvación para la humanidad. Así podríamos decir que el proyecto de la Torá es regresarnos a casa y regresarnos con victoria. De la misma manera que fue descrito allá en la salida de Egipto, que Dios sacó a su pueblo con mano fuerte y poderosa, con mano extendida, y que salieron llenos de joyas y salieron llenos de oro,
que luego debían de poner al servicio de Dios. Aunque usted ya sabe, y entre paréntesis, lo que sucedió con el becerro de oro, déjeme decirle que en el corazón del Señor siempre ha estado el habitar con su pueblo. Y por supuesto, nosotros no soportamos, no podemos vivir con una gloria tan grande. Por tal razón, tal y como lo leímos en la carta a los Hebreos, habrá un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en que todo esto que es corruptible, todo esto será sembrado, dice Pablo, en esta corrupción y será desechado. Pero de esa siembra saldrá entonces estos cuerpos glorificados en incorruptibilidad, y entonces podremos ver al Señor tal y como nos lo explica las buenas nuevas del Evangelio, cara a cara. Por esa razón, esta festividad se llama justamente de esa manera, cara a cara. ¿Ve usted cómo casa todo? Porque además déjeme contarle que en los días del Mishkan o del tabernáculo que iba con los judíos en el desierto y posteriormente en los días del templo de Jerusalén, el sumo sacerdote y sus hijos se preparaban por espacio de 7 días y era al 8º día cuando debía coincidir con la festividad de Yom Kippurim, que podían entonces vestirse de ese ropaje hermoso de gloria, de belleza, para poder entrar y hacer expiación. No era cualquier día, era un solo día al año en el cual solamente el sumo sacerdote, habiendo hecho expiación por sí mismo, por los pecados de sí mismo, de su familia y del pueblo, entonces podía entrar al lugar santísimo. Era cosa tan temible y terrible entrar delante de la presencia de Dios que cuenta el Midrash o la explicación rabínica que las vestiduras del sumo sacerdote llevaban atadas campanillas, y esto con la idea de que con el movimiento se escuchara que el sumo sacerdote permanecía con vida. Pero cuando ya no se oía el ruido del mecer del sumo sacerdote, de su actuar, entonces este tenía atado al talón o al tobillo, debo de rectificar, una soga para que lo pudieran sacar, porque absolutamente nadie podía entrar en la presencia del Dios vivo. Además, el sumo sacerdote, déjeme decirle que hacía una expiación por medio de dos cabritos, uno para Azazel y otro para el Adonai. Se hacía un sorteo y se amarraban los cuernos de uno de ellos una cinta roja, con la idea, esto era en el cabrito de Azazel, para que cuando fuera al desierto y se despeñara y quedaba entonces terminado todo el ritual de la purificación, otra cinta exactamente igual había sido atada en las puertas del templo. Y entonces cuenta la tradición del pueblo de Israel que ese listón se tornaba de rojo a blanco, para que supiéramos, tal y como dice en el libro de Isaías: venid a mí y estemos a cuentas, dice el Señor. Aunque tus pecados fueran rojos como la grana, yo los haré blancos como la lana, como la nieve blanca, emblanquecidos. Así que de eso se trataba la festividad de Yom Kippurim. Y por supuesto, hay una serie de eventos y ritos hermosos a la luz del Evangelio. Porque déjeme decirle que absolutamente todo lo que nosotros hablamos en cuanto al estudio de Torah, en cuanto al estudio de Biblia, lo hacemos filtrado a través de el tamiz del Evangelio. Porque sabe usted, esa palabra es fiel y es verdadera. Y es la única palabra que es absolutamente verdad. Todo lo demás en esta tierra es relativo, pero la palabra de Dios es verdad absoluta. Así que cualquier comentario, cualquier hecho lo filtramos a través de las Santas Escrituras y especialmente a través del Evangelio. Así que cuando vemos la festividad de Yom Kippurim, o el día de la expiación, con los lentes del Evangelio, solamente podemos agradecer cómo ese sumo sacerdote que está en los cielos
descendió para, tal y como dice Filipenses, tomar forma como de hombre y en esa condición de siervo morir, ser obediente a su misma palabra, a sí mismo, y morir en una cruz, que era la forma más lesnable de muerte, era la vergüenza más profunda, era la humillación más grande para cualquier ser humano, ser colgado en una cruz. Nuestro sumo sacerdote se quitó las vestiduras de hermosura y, como dice Filipenses, haya pues este sentir que hubo en Cristo, haya este sentir en vosotros, este sentir que es el sentir de Cristo, que no estimó esa forma de Dios, el ser igual a Dios, como algo a que aferrarse, sino que se despojó de esa forma y tomó forma como de siervo. De esto habla justamente ese ritual de la festividad de Yom Kippurim. 5 veces el sumo sacerdote se cambia de ropaje. Entra la primera vez con ropaje de gloria, con ropaje de ungido, de rey, hermoso, lleno de piedras preciosas. Bueno, ¿para qué le digo? Debe de haber sido una cosa verdaderamente impactante. Luego se cambia a vestiduras de lino fino, blanco, sin mancha y sin arruga. Y déjeme decirle que en un plan de prefiguración, el sumo sacerdote no podía vestirse a sí mismo, sino que debía de ser ayudado por los sacerdotes para que no sudara. Y esto, por supuesto, es una prefiguración porque la salvación no depende de sus obras ni de las mías. Nuestra salvación depende única y exclusivamente de lo que hizo nuestro Dios en la cruz del Calvario. Así que era vestido entonces con ropaje blanco de lino fino, que representa, como dice el libro de Apocalipsis, las obras justas de aquellos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Entonces accionaba y luego debía de volverse a cambiar con ropaje de hermosura. Luego existía un ritual que debía de hacer con esta ropa y nuevamente volverse a cambiar con vestiduras de lino, para terminar toda la liturgia vestido de estas ropas de hermosura y así poder salir del día de expiación ya a la noche. Todo este ritual llevaba todo el día dentro del tabernáculo, como repito, el único día que el sumo sacerdote y solamente él podía entrar hasta el lugar santísimo. Pero déjeme decirle que esto es ni más ni menos que una sombra profética de lo que dice la palabra. Y es que efectivamente la escritura en la carta a los hebreos nos dice que Jesucristo mismo, déjeme leerlo porque es tan hermoso, que dice, vamos a comenzar en el capítulo 10, en el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Porque ¿sabe qué? Este día de Yom Kippurim es ni más ni menos que esa prefiguración. Jesucristo mismo siendo el camino para entrar al trono mismo de la misericordia. Porque ni usted ni yo podíamos alcanzar ese lugar. Hubiésemos caído, es que no tengo ni siquiera palabras para decirlo, fulminado se queda muy poco delante de la presencia de Dios. Pero por medio de su sangre ahora tenemos acceso al mismo trono de la gracia. Porque ¿sabe qué? Se está preparando la festividad de Sukkot. Esas sucas que nos habla la palabra, esos tabernáculos en donde el pueblo de Israel vivió 40 años. Recuérdese usted que 40 es número de cambio. 40 años. 4 son los días entre Yom Kippurim y Sukkot, que llevan cada uno de ellos el nombre de una de las letras de Dios.
el Shema Meforash. Todo esto tiene, por supuesto, una implicación hermosa, profética y perfecta, que en la semana entrante estaremos platicando acerca del Mishkan, el tabernáculo, el templo o el Moed, el lugar de la cita, y dejaremos espacio para la próxima semana para platicar acerca del octavo día, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué le parece? Pero por supuesto, en ese ínterin, déjeme decirle que hay un día que recibe el nombre de Hoshiana Rabá, o sálvanos ahora, o el gran sálvanos, o el grito de sálvanos. ¿Por qué? Porque ese mismo día recibe el nombre de Gog y Magog, Milhemet, Gog y Magog. ¿Sabe? Efectivamente, si sucedió antes, volverá a suceder. Si Dios fue puntual, volverá a ser puntual. Si todo aquello era una sombra, todo esto que estamos hablando, por supuesto que es también una sombra de lo que está por venir. Así que, por favor, le suplico que se quede con nosotros semana tras semana recordando el futuro. Y por favor, inscríbase a los seminarios que pronto daremos inicio. Me parece que la primera fecha será jueves 24 en la zona 10. Si usted está por ahí, por favor, no se vaya a pasar el tiempo entre el tráfico, sino que véngase con nosotros a tomar cafecito y a platicar de Milhemet, Gog y Magog, la guerra de Gog y Magog. Ahí lo esperamos, por favor escríbanos, ya sea por este medio o bien al 56 31 30 31 WhatsApp Business de El Olivo. Que el Señor le bendiga y nos esperamos la próxima semana para seguir degustando estas gotitas de miel de la palabra. Muchas bendiciones.